Bruce Lee, pero su nombre chino era Li Hongfang en cantonés. Nació en la hora del dragón entre las 7 y las 9 de la mañana y en el año del dragón según el calendario chino. Nació en el Jackson Street, Hospital de San Francisco en California, el 27 de noviembre del año 1940, motivo por el que Bruce Lee obtuvo la nacionalidad estadounidense aun siendo de padre chino y madre chino-alemana. Su padre, Lee Hoi-chuen, era actor en una compañía cantonesa de teatro chino muy conocida y se encontraba de gira en Estados Unidos con su esposa que estaba embarazada. En medio de este viaje es que la cigüeña decide traerles a su hijo primogénito. Al finalizar la gira, cuando Bruce ya tenía 3 meses de edad, regresó a Hong Kong, en donde él creció. Al comenzar, te dije que le bautizaron Li Hongfang. Una enfermera del hospital en donde él nació le pareció muy oportuno el colocarle también un nombre occidental, puesto que al nacer en Estados Unidos, él llevaría esa nacionalidad. Esta enfermera, María Glover, es quien lo registra con el nombre de Bruce. ¿Qué por qué Bruce? Simple, porque así se llamaba su tío. Nunca imaginó María Glover la trascendencia que este nombre tomaría en el futuro. El nombre de Bruce nunca fue usado en la familia Lee. Incluso ni siquiera le llamaban por su nombre real. En su lugar, sus padres le llamaban como Sai Fong, que significa pequeño fénix. Ese era un nombre de mujer que, según la tradición china, servía para disipar a los malos espíritus que acechaban a los hijos primogénitos de esta familia. Recién comenzaron a usar su nombre americano, Bruce, a los 12 años de edad, cuando lo matricularon en el colegio Les Alliés en el Instituto de Hong Kong. Más tarde, ingresa en un colegio católico. Sucede que su madre, Grace Ho, era católica de ascendencia chino-alemana. La escuela en cuestión era el Colegio San Francisco Javier en Kowloon, que según registros, al ingresar el joven Bruce se apuntó al equipo de boxeo de la institución. Su primera aparición en las cámaras, según cuenta Bruce, fue a los 2 meses de edad en la película Golden Gate Girl, cuyo metraje se perdió, razón por la que no tenemos registro de ella, salvo los escritos. A la temprana edad de 6 años, ya actuó en algunos filmes chinos y aunque no se relacionaba a las artes marciales, en ellos se evidenciaba su carácter resuelto y su gran carisma. Sus nombres en pantalla siempre aparecían como Li Xiaolong en cantonés o Li Xiaolong en mandarín, que significa Li, pequeño dragón. Estos nombres fueron usados por primera vez en la película del año 1950, cuyo título era Los niños son auspiciosos. Durante estos años, además de rodar películas, estuvo tomando clases de baile, llegando a proclamarse en 1958 campeón juvenil de cha-cha-cha en Hong Kong. En cuanto a sus primeros pasos en el mundo de las artes marciales, desde muy temprana edad comenzó estudiando Tai Chi con su padre. Ya en su juventud se interesó y se abocó al aprendizaje del estilo de Kung Fu conocido como Wing Chun, el cual resultó más práctico en el campo de la defensa personal, imprescindible para él a causa de los numerosos altercados que protagonizaba en su juventud. Según el Vox Populi, estudió Wing Chun con el maestro Yip Man desde los 13 a los 18 años. Sin embargo, en la interna, sabido es que la mayor parte de su entrenamiento en Wing Chun lo recibió de uno de los mejores alumnos de Yip Man, el gran maestro Won Jung Leo. Hace unos instantes te dije que al ingresar en el Colegio San Francisco Javier, él se anotó en el equipo de boxeo de la institución. Durante el mismo periodo, según se registra, ganó un campeonato de boxeo para el año 1958 en contra del 3 veces campeón Gary Helms por nocaut en el tercer round. Según los registros de la institución, para llegar a la final, Bruce habría noqueado a otros 3 boxeadores: Yan Huang, Lieg Lo, Yen Yueng. Los 3 los noqueó en el primer round. Bruce Lee
tenía 2 hermanas mujeres, Phoebe Lee y Agnes Lee, y 2 hermanos varones, Robert Lee y Peter Lee. Este último, Peter Lee, fue campeón de esgrima y por su parte fue el encargado de introducir a Bruce Lee en el maravilloso mundo de la esgrima. Todas estas influencias tuvieron su repercusión a la hora de que Bruce Lee decidiera crear su propio estilo, el cual años más tarde se convertiría en el tan famoso y conocido Jeet Kune Do. Todo esto hasta aquí durante su juventud y primeros años en China. Lee regresa a los Estados Unidos al cumplir los 18 años de edad por decisión de su padre, motivado o más bien preocupado por la inmensa cantidad de líos y de peleas callejeras que el joven Bruce Lee protagonizaba diariamente. Tras el temor de algún mal mayor, su padre decide utilizar todos sus ahorros para enviarlo a Norteamérica a iniciar una nueva vida. Al llegar en los Estados Unidos, los primeros años vivió con un amigo de su padre en San Francisco, para luego mudarse a Seattle. En 1959, Bruce completó la educación secundaria y recibió el diploma en la Edison Technical School. Para el año 1961, mientras estudiaba en la Universidad de Washington en Seattle filosofía, drama y psicología, entre otras materias, Lee financia su carrera de filosofía trabajando como asistente de cocina en un restaurante chino llamado Robbie Chow. Con el correr del tiempo, comenzó también a dar clases de Kung Fu. El estilo era una ligera modificación del Wing Chun que habría aprendido. A este estilo lo llamó Hun Fan Kung Fu, que literalmente sería algo así como el Kung Fu de Hun Fan. Recordemos que Hun Fan era su nombre. Su primer alumno en Hun Fan Kung Fu fue el reconocido practicante de Judo, Jesse Glover, quien más tarde se convertiría en su instructor asistente. En ese ambiente fue en donde conoció también a su esposa, Linda Emery. En el año 1963, Lee se casó y formó su primera escuela oficial de artes marciales en Seattle, la llamada Lee Hun Fan Kung Fu Institute. Mejoró notablemente su método de pateo, mezclando la eficacia del Wing Chun con los puños junto a la potencia del Kung Fu Shaolin del Norte.